bienvenidos a esta edición del ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un metaanálisis que salió publicado en la revista Critical Care Medicine en septiembre de 2025 acerca de sepsis, acerca de el efecto que tiene en la mortalidad del paciente séptico la reanimación temprana con fluidos. Esto fue un metaanálisis de más fueron 30 estudios donde se evaluaron más de 119,000 pacientes. O sea que estamos hablando un estudio, una documentación bastante significativa. Como lo es con un tema como este, sepsis es la principal causa de muerte en todos los intensivos en el mundo, indistintamente de la cantidad de recursos que tenga. Sepsis se define como fallo orgánico por una respuesta normal del cuerpo a una infección. Sepsis no es sencillamente una infección grave. Sepsis no es una infección que se propagó por la sangre. Sepsis es una complicación de una infección. No hay sepsis sin una infección previa. Pero podemos hablar de una pulmonía, por ejemplo, más sepsis. Son dos cosas aparte. Hablar de la pulmonía es hablar de la infección y hablar de sepsis es de esta respuesta anormal del cuerpo que resulta en una serie de complicaciones de esa respuesta inflamatoria sistémica que resultan en fallo orgánico, entre otras cosas, por una vasodilatación significativa y un aumento en la permeabilidad vascular. Entonces, esa pobre perfusión a nivel sistémica aumenta la mortalidad. Y una vez que el paciente ya está en daño orgánico, la mortalidad de este paciente es inclusive tan o más alta como la de, por ejemplo, un infarto al miocardio con elevación del segmento ST. Así que si no nos sentiríamos cómodos ignorando o retrasando la atención de un paciente con un infarto al miocardio, pues no debemos retrasar o no nos debemos sentir cómodos retrasando la atención de un paciente que tiene ya un cuadro séptico. Como esto es una condición que a veces no es algo visual, tampoco lo es el infarto, pero el infarto tenemos quizás un EKG que nos puede ayudar en algunas ocasiones. Pero la sepsis, esto es una condición clínica. Nuestro entendimiento de lo que está ocurriendo en este paciente es bien importante porque la evolución ocurre indistintamente como lo quieras ver, rápido o lento. Cuando decimos que este paciente puede empeorar en cuestión de un par de horas, eso puede ser sumamente rápido en el gran esquema de las cosas, especialmente cuando vemos que esta condición lleva quizás algunos días desarrollándose, pero también lo suficientemente lento como para que no veamos un cambio en el momento a simple vista y quizás subestimemos la severidad de las cosas, subestimemos el cuadro clínico del paciente y no estemos pendientes de qué es lo que debería estar ocurriendo. Y para eso es que sepsis se considera una de estas condiciones que se benefician de un abordaje multidisciplinario, un abordaje donde un equipo de personas que están previamente establecidas que van a intervenir con este paciente se deben activar para llevar a cabo estas acciones que entendemos que son las apropiadas y que reducen la mortalidad. Un poquito en términos de historia para algunas personas que quizás no conocen la trayectoria de este problema. En el pasado, en una época de antaño, cuando los dinosaurios caminaban sobre la Tierra, el manejo del paciente séptico era bien sui generis, era muy subjetivo a las creencias o a la percepción del clínico. Y eso reduce o sea, no hay una adherencia a ningún protocolo porque no existe un protocolo, no existe una referencia de cómo es la forma correcta de manejar esto. Pasa el tiempo y a principios del siglo sale este estudio que establece una serie de acciones
que si se combinan como un protocolo único y se hacen todas esas acciones en esa metodología, el paciente le va mejor. Y este protocolo, el protocolo de Rivers en el 2001, decía que había que hacer una serie de acciones que en un tiempo daba 6 horas y había que transfundir al paciente sí o sí, había que darle líquido hasta que la presión venosa central estuviera por lo menos en 8 o en 12 si estaba intubado, y había que comenzarlo en vasopresores y hacer una serie de acciones que estaban de alguna forma combinadas para reducir el riesgo de muerte en estos pacientes. Y mucha gente pues cuestionó apropiadamente si esto era lo correcto, y la forma como se cuestiona la ciencia es estudiándola y poniendo a prueba las teorías y demostrando diferentes opciones de cómo hacer las cosas. Y se demostró que en efecto no necesariamente hay que hacer todo lo que el protocolo de Rivers recomienda. Pero interesante es que Rivers sí demostró que algunas cosas son necesarias. Y aun cuando otros estudios en el futuro, o sea, en los últimos años, en las últimas décadas, han demostrado que este Early Goal Directed Therapy de Rivers no tiene que hacerse de esa misma manera, si estas únicas versiones más individualizadas y más adaptadas al paciente todavía tienen muchos rasgos de lo que este concepto, que comenzó hace ya 25 años atrás, introdujo, de que estas acciones tienen que hacerse y tienen que hacerse en un tiempo. Entonces, sabemos que no hay que hacerlas necesariamente de la forma en que está ahí, porque realmente algunos pacientes no lo necesitan, pero otros sí. Y el problema que tenemos hoy en día, 2025, es que es bien difícil entender o reconocer o identificar cuáles pacientes son los que necesitan más versus cuáles son los que necesitan menos, en ausencia de algún hallazgo macro que sea obvio. Tienes un paciente que está con signos evidentes de sobrecarga de volumen y que sabemos que ya no acepta más volumen, bueno, pues eso puede ser un indicador muy tardío, pero no queremos llegar ahí para darnos cuenta que no debemos darle más volumen, quizás más temprano. Entonces, por eso es la importancia de este artículo, porque da un poquito de referencia de cuál es el status quo de la literatura que se ha publicado. Por eso es un metaanálisis, una revisión sistemática de la literatura que existe hasta el momento del tema. Y es un tema que todavía no se ha resuelto a su totalidad. Existe mucha controversia, existen muchos estudios que siguen saliendo con relación a qué tipo de fluido, cuánto volumen, en qué tiempo, cómo identificar si el paciente responde o no responde, qué tan temprano se deben comenzar vasopresores, cómo se debe darle seguimiento a este caso, cuántos vasopresores se deben comenzar. Ya tenemos algunas, ¿verdad?, unas referencias bastante claras de cuál debe ser el primer vasopresor, probablemente norepinefrina, pero qué tan rápido debemos aumentar un segundo vasopresor, simultáneamente con las demás acciones que se deben hacer para controlar la fuente de la infección, porque recuerden que esto de inicio es una infección, así que tenemos que estar tratando la infección como tal, con antibióticos. Y más que, cuando digo antibióticos, me refiero plural. Es rara la condición que amenaza la vida que se trate hoy en día con un solo medicamento. Tú no ves un paciente en fallo cardíaco con un solo medicamento. Tú no ves un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica muchas veces con un solo medicamento. O con cáncer con un solo medicamento. Los ves con múltiples medicamentos porque o se tienen que atender diferentes aspectos de la condición o se tienen que atender las cosas críticas de una forma bastante agresiva. Y a veces el efecto de múltiples medicamentos
puede ser sinergístico y lograr un mejor resultado. Esto es hablando en términos generales, no estoy diciendo que sea así siempre en todos los casos, pero la tendencia que tú ves en todas las condiciones críticas es que estos pacientes necesitan múltiples agentes para lograr el mejor control. Pues esto es un escenario muy parecido. Tienes una condición que sabemos que va a matar al paciente y a veces lo puede matar en un par de horas o en un par de días, porque quizás lo que produjo la pobre perfusión hoy desarrolló un fallo renal mañana que se complicó en los siguientes 2, 3, 4 días y el paciente nunca salió de esa unidad de cuidados intensivos. Así que la oportunidad es hoy de prevenir ese fallo renal que va a resultar entonces en diálisis y una serie de complicaciones que acabaron matando al paciente días más tarde o quizás en horas más tarde. Y entonces reconocer ese paciente de forma temprana y reconocer qué tan oportuno, qué tan temprano se debe comenzar esa maniobra bastante agresiva, en qué pacientes no es necesario, es bien controversial, porque en el pasado se han instituido algunas recomendaciones que estaban obligando a hacer algunas intervenciones en un tiempo que para muchos se considera excesivamente corto, demasiado rápido, especialmente en una fase donde no se tiene claro qué es lo que todavía está pasando con el paciente. Y podemos hablar de que hay algunos casos que pueden ser dudosos y que no se tiene claro si en efecto esto es sepsis y si en efecto este paciente se beneficia de todo este bundle simultáneamente. Pero podemos también hablar de cómo reconocer el que está en el extremo opuesto, en el que sí sabemos que tiene una condición seria, severa como esta, y que, o sea, está en shock séptico, por ejemplo, y que sabemos que este es el que más se va a beneficiar de eso. Y típicamente cuando a veces yo hablo de este tema, siempre me gusta hablar del escenario obvio, no porque si es obvio es fácil, es porque siendo obvio no debemos perder esa oportunidad de hacer las cosas correctas. Si estamos perdiendo la oportunidad en el paciente que es obvio, entonces aquí hay algo mal desde un principio que nunca debió haber ocurrido. Así que el debate de si se deben hacer estas cosas en todos los pacientes sigue también sigue en tema, porque esa recomendación que era demasiado, digamos, excesiva, estaba obligando hasta cierto punto a llevar a cabo unas intervenciones en tan poco tiempo como 1 hora. Y todavía sabemos que algunos pacientes, las guías de sobrevivencia de sepsis recomiendan que los pacientes que están en shock séptico reciban unas intervenciones críticas como volumen y vasopresores y antibióticos en la primera hora desde el reconocimiento de que el paciente está séptico. Y aquí es donde los servicios de emergencias médicas toman un papel bien importante, porque recuerden que este paciente entra al servicio hospitalario como un paciente más dentro de muchas cosas que pueden estar ocurriendo. Y obviamente se trabaja por prioridades y este paciente ciertamente lo necesita. Pero es fácil como este paciente es uno más dentro de muchos que están críticos en este momento, mientras que para el servicio de emergencias médicas este es el único paciente que tienes al frente, que tienes en esa cabina. Así que la oportunidad de lograr esa reanimación con fluidos, con vasopresores, según sea necesario, está ahí. Es una buena oportunidad que no debemos dejar pasar, porque ata directamente con lo que va a ocurrir en la llegada al hospital y en esas primeras horas, 2 horas, 3 horas de la llegada del paciente. Así que hay una oportunidad ahí de comprar un tiempo significativo en lograr unos pasos iniciales en preparación a lo que va a pasar después. En otros episodios del podcast yo he hablado de esto anteriormente, pero lo traigo a colación porque es lo que está detrás del tema, es el background, es el trasfondo de lo que estamos hablando aquí. Pero es un espectro bien amplio y no todos los pacientes se presentan así de críticos.
A pesar de que puede que lo estén, quizás no se está manifestando de una forma obvia y el personal clínico no ha reconocido que eso es lo que está pasando en efecto por diferentes razones. O sencillamente la condición todavía no ha progresado a este grado de sepsis. Es una infección severa, pero no está séptico. Así que, volviendo entonces al tema del metaanálisis, los fluidos son importantes porque hay este componente de aumento en la permeabilidad vascular que se beneficia de que se le dé fluidos al paciente. Sin contar que pueda haber una deshidratación en el paciente que no está comiendo bien por varios días, etcétera, no está hidratándose bien, fiebre, etcétera. Todo esto puede jugar un papel de llevar al paciente a una hipovolemia actual o relativa en función de lo que está pasando. Y también tienes el otro componente de la vasodilatación. Y eso es lo que hace el shock distributivo un tipo de shock diferente a, por ejemplo, el shock hipovolémico. Si lo único que estuviera pasando con este paciente fuera esa permeabilidad y esa extravasación, pues entonces esto sería un escenario de shock hipovolémico. Pero lo que lo hace especial es que este paciente tiene shock distributivo por vasodilatación. Y eso significa que por más volumen que tú le des al paciente, nunca vas a lograr, primero que nada, llenar ese espacio por completo y segundo, corregir el problema. Este paciente necesita vasopresores, pero tampoco podemos depender exclusivamente de los vasopresores sin haberle dado líquido. De hecho, siempre hay la posibilidad de que dándole líquidos solamente el paciente mejore, de que dándole líquidos la perfusión mejore y que no hubo una necesidad de comenzarlo en vasopresores. Pero el umbral de reconocer que los vasopresores son necesarios es bien bajo. Y lo que sabemos de la literatura es que darle mucho líquido también es malo. Entonces, esperar a ese momento tiene mayor mortalidad. Es decir, no podemos esperar a que le hemos dado demasiado volumen ya para entonces reconocer que este paciente va a requerir vasopresora. Lo que este estudio demostró es que la mortalidad tiene una relación con la cantidad de líquido en forma de una U bien grande, donde si miras el eje horizontal, la cantidad de volumen, y el eje vertical, la mortalidad, si le das poco volumen, o sea, estás al principio de la gráfica, poco volumen, la mortalidad es bien alta. Le das un poquito más de volumen, la mortalidad baja, pero entonces si le sigues dando más volumen, la mortalidad vuelve y sube en algunos pacientes. ¿Cuánto es lo que sabemos que usualmente se lleva este paciente? Se estima que un bolo de líquido debe estar cerca de 30 ml por kilo. Lo que se estableció en este metaanálisis es que una estrategia más liberal, inclusive 40, 70 ml por kilo, no necesariamente de una sola vez, sino dando múltiples bolos y reevaluando constantemente, no hubo una diferencia significativa en mortalidad, pero en algunos estudios sí hubo un aumento en la mortalidad, como le estaba mencionando, aunque el artículo dice que esos estudios pues tienen una baja certeza. O sea, fueron estudios que demostraron un aumento en la mortalidad, pero no tienen la misma fortaleza, porque no fueron estudios aleatorizados, grandes, que pudieran tener una fortaleza como literatura científica para poder justificar ese hallazgo. Así que realmente lo que parece es que hay una tendencia a mayor mortalidad cuando el volumen se administra en exceso. Entonces es posible que algunos pacientes se complican y otros se benefician. Ahí es donde entra parte de esta duda de cuáles entonces son los que se benefician y cuáles son los que se van a complicar. Otro hallazgo del artículo
del metaanálisis es que dar ese volumen de 30 ml por kilo en menos de 3 horas se asocia a mayor supervivencia, pero si se administra luego de 6 horas puede aumentar el riesgo. Así que lo que yo entiendo de este metaanálisis es que sabemos que del inicio, del saque, un paciente con un cuadro séptico debe estar recibiendo probablemente 30 ml por kilo de volumen dentro de las primeras 3 horas. Sabemos que algunos pacientes se deben... Esto debe ocurrir quizás en menos tiempo todavía, dependiendo el grado de severidad de lo que estamos viendo. Pero sabemos que de inicio lo que le vamos a estar dando son 30 ml por kilo. En otras palabras, esto no es un paciente que le vamos a dar 500 ml y después vamos a evaluar qué es lo que está pasando. A menos que no haya una razón para detenerse, a menos que no haya una razón para no darle más volumen, porque clínicamente estamos viendo que está empeorando. Del saque de inicio, este paciente se va a llevar 30 ml por kilo. Así es que es bien importante tener esa cuantificación, especialmente si este paciente es transportado por parte del servicio de emergencias médicas a un hospital y de ese hospital está siendo referido a otro lugar, porque entonces el lugar que está recibiendo el paciente, a fin de cuentas, quiere saber cuánto volumen le han dado a este paciente. Y eso incluye lo que se le administró por los paramédicos en la escena. Así que el llamado aquí es a la documentación clara y a la comunicación precisa de que esta información va a ser relevante no solamente para el hospital que está recibiendo el paciente de inicio y también para el que lo va a recibir después cuando se hace la transferencia. Cuando esto haga sentido hacerlo, ¿verdad? No es que tiene que hacer así, pero he visto donde a veces cuando se recibe el paciente en el hospital de cuidado definitivo, no se tiene la data claramente de qué fue lo que pasó originalmente con este paciente. Y estos pacientes van a requerir algo de volumen y probablemente algunos van a requerir más. ¿Cómo evaluamos entonces al paciente para reconocer precisamente cuáles van a requerir más? Y esta es la gran pregunta de los 64,000 chavitos en este momento. Porque si hubiese una sola forma, algún número, algún signo que uno pudiera decir, vamos a mirar esto, y si esto está así o asado, vamos a darle más volumen o no. No existe una forma que nos conteste esa pregunta clínica con precisión. Es lo mismo que cuando hablamos de perfusión. No existe un solo parámetro que nos dice alguien tiene shock. Obviamente es fácil reconocer que se está muriendo. Es fácil reconocer el moribundo, el que ya está descompensado. El reto es verlo cuando está todavía compensando. El reto es cuando todavía no tiene signos tan obvios, pero en efecto sí nos está dando un cuadro total. Cuando miras la totalidad de los signos y síntomas y la presentación clínica, puedes concluir con un grado de certeza que este paciente tiene pobre perfusión. Y no es únicamente los signos clásicos de compensación que son mediados por la epinefrina, ¿verdad? La piel pálida, fría, sudorosa, taquicardia, taquipnea, llenado capilar retrasado, pulsos periféricos disminuidos. Es también el efecto que tiene esa pobre perfusión en los órganos importantes. Es cuando tienes este paciente que ya no está orinando bien, que tiene un aumento en uricreatinina, que tiene quizás liberación de enzimas cardíacas, que tienes un grado de fallo pulmonar, que tienes un estado mental alterado. Todos esos signos, que tiene un lactato elevado, todos esos son signos que apuntan a que ya tienes fallo orgánico y igualmente podemos utilizar el Quick SOFA, ¿verdad? La frecuencia respiratoria rápida, la presión baja, el estado mental alterado. Pero es la totalidad de ese cuadro clínico que te dice este paciente tiene pobre perfusión e inclusive está teniendo fallo orgánico, y si estás combinando que tienes fallo orgánico con que tienes una infección, eso es sepsis, por definición. Entonces, comenzamos con el volumen, con la intención de detener ese proceso y restablecer esa perfusión. Y 30 ml por kilo
y de acto seguido comenzarlo con vasopresores. Y probablemente en muchos pacientes no hay que hacer las dos cosas, una primero y otra después. No es que tienes que darle los 30 ml por kilo en las primeras 3 horas primero para entonces comenzarlo en un vasopresor, especialmente cuando tienes a alguien que tiene signos de shock de inicio. En algunos casos severos es necesario comenzar las dos cosas simultáneamente. Comenzarlo con líquidos y comenzarlo probablemente con norepinefrina para comenzar a aumentar esa perfusión. Ojo, con la salvedad de que los vasopresores van a cambiar los números, pero no necesariamente están corrigiendo la perfusión de inicio. La corrección de la perfusión, ese estado de que le esté llegando sangre a los órganos importantes, no me lo contesta el mero hecho de que la presión sanguínea mejoró. Y los vasopresores van a lograr ese cambio en la presión, pero eso no me contesta si en efecto tengo una mejoría clínica con lo que se ha hecho hasta el momento. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que sea incorrecto, lo que estoy diciendo es que hay que seguir evaluando la respuesta clínica a lo que está pasando para entender si en efecto eso que se está haciendo está progresando o si no está mejorando y por qué no está mejorando. Y voy a mencionarle algo sobre eso en breve. El hecho, o mejor dicho, déjame mencionarlo ahora. ¿Por qué no está mejorando? Puede ser una de dos cosas. O no lo estás tratando con la agresividad necesaria, o ese no es el problema. O tienes otro problema adicional. Ejemplo, tienes un paciente que tiene fallo cardíaco y ahora ese aumento en la vasoconstricción periférica me está aumentando la poscarga a un grado donde el corazón ya no puede vencerlo. Y el hecho de tú seguirle dando más vasopresor, lo que estás empeorando el fallo cardíaco que tiene el paciente. Y no es que significa que le vas a quitar el vasopresor, es que significa que tienes que añadirle otros agentes inotrópicos para aumentar esa contractilidad cardíaca. Así que esto es un proceso que va evolucionando porque eso es la naturaleza del shock, de la sepsis, fallo orgánico que se desarrolla durante la progresión de la condición. Este paciente quizás no vino con fallo orgánico, no vino con fallo cardíaco previamente, lo desarrolló ahora. O si lo tenía, el mero hecho de que estaba en un estado de tanta vasodilatación no se manifestó, por eso que le llamamos a esto el high output failure, ese estado de vasodilatación hace que el gasto cardíaco de inicio sea razonablemente adecuado. Sin embargo, cuando tú le mides la saturación venosa central a ese paciente, está por encima del 70%. Lo que te dice es que la captación de oxígeno a nivel celular es bien pobre. En otras palabras, esa célula no está teniendo un buen intercambio a pesar de que aparece como que tiene perfusión periférica excelentemente bien. O sea, el problema de sepsis es un problema que afecta a la microcirculación. Así que el entender qué es lo que está pasando con el paciente es un proceso dinámico y cuando tú entiendes ese problema, la solución se vuelve obvia. Entiendes que ahora tienes un problema adicional que no fue con el que vino el paciente. Ahora, volviendo entonces al tema de la evaluación de esos signos y síntomas, lo que sabemos que hoy en día funciona un poquito mejor, indistintamente de cuál sea el signo que estás evaluando, es la valoración dinámica. Quiere decir el provocar un cambio y ver qué efecto tiene. Ejemplo, le das una carga de líquido y ves qué efecto tiene en la hemodinamia, idealmente si tienes la habilidad de medirlo de forma invasiva, donde tienes una lectura en tiempo real. Una forma simple de evaluar esto puede ser elevar las piernas del paciente. Una elevación pasiva de las piernas del paciente provoca una redistribución del volumen de las piernas hacia el centro, hacia el torso. Esa autotransfusión es limitada, no tiene un efecto que ese efecto quizás no dura más de 5 minutos, pero lo que queremos es ver si hay un efecto. Si ese paciente tiene una respuesta clínica a esa autotransfusión, es probable que ese paciente se va a beneficiar de más líquido. Porque te está demostrando que si le doy más líquido, tengo una respuesta. No fue que le administré líquido, fue que le redistribuí lo que tenía adentro para que lo pudiera utilizar a nivel de la circulación central. Si se vio un beneficio, ese paciente se puede beneficiar de más volumen. Pero esa respuesta, esa evaluación no es la única. Se pueden utilizar diferentes herramientas. Lo importante es que sean
nuevamente dinámicas, en otras palabras, que lo que estás haciendo, estás viendo si tiene un cambio en la perfusión, y si lo tiene, eso es más sugestivo de que un nuevo intento con volumen puede ser efectivo. O en cambio, no estás viendo ningún beneficio, y en este paciente el seguirle dando más volumen probablemente no va a tener un efecto, y ahí es donde empiezas a ver las complicaciones. El detente no debe ser la preocupación de causar problemas, sino los signos fuertes, hard data, de que no hay efecto beneficioso. Es decir, no es decirle, no le voy a dar más volumen porque me preocupa que le vaya a dar mucho. Cuando tienes un paciente que necesita más volumen. Ya le hemos dado 30 ml por kilo, ya no le vamos a dar más. Pero ¿y si necesita más? ¿Qué pacientes necesitan más? Los que me están demostrando que si le puedo dar más volumen, estoy viendo un beneficio. Si le has dado 30 ml por kilo y no estás viendo ningún aumento o ningún beneficio en darle más volumen, entonces, ¿por qué no le estamos dando más? Porque ya no se está viendo ningún beneficio en darle más. Lo que sí sabemos, y este metaanálisis es lo que yo entiendo que está concluyendo, es que 30 ml por kilo del saque probablemente es lo correcto, y en las primeras 3 horas por lo menos se debe haber administrado. Y en algunos pacientes, aunque el metaanálisis no lo menciona, pero sí la guía de sobrevivencia de sepsis, en la primera hora, en los pacientes más críticos, entiéndase los que están en shock séptico, necesitan haberle dado este volumen. Así que los invito no solamente a que vean el blog post completo en las notas del episodio, sino también la campaña de sobrevivencia de sepsis, Surviving Sepsis Campaign, survivingsepsis.org. Y ahí van a ver la guía de sobrevivencia de sepsis, donde habla de la reanimación inicial de estos pacientes y menciona algunos de estos mismos aspectos que este metaanálisis ha servido ha sido de base para este metaanálisis. Este no va a ser el último, el fin de este tema. Este no va a ser, este no es la respuesta definitiva a todas las interrogantes que hay con este tema, porque, como les dije al principio, el debate de cuál solución, cuánto volumen, en qué tiempo, en qué paciente, con qué vasopresores, con qué antibióticos, en qué lugar, por qué vena, si es central, si es periférica. Tenemos mucha información que nos dice lo que debemos estar haciendo. Vía periférica, IV y vasopresores, comenzamos donde esté el paciente, right care, right now. Todas esas cosas las sabemos, pero el efecto y comenzar los antibióticos lo antes posible es lo importante. Y no solamente un antibiótico, varios antibióticos para poder cubrir todas las posibilidades. Pero el efecto sinergístico de todas esas intervenciones es lo que va a dar el resultado. Y quizás algunos lugares pues se ha demostrado que no necesariamente es importante comenzar con los antibióticos a nivel del servicio de emergencias médicas. Eso es un área que ha estado bajo investigación y creo que en algunos lugares sí ha funcionado, pero la literatura en este momento lo que dice es que no hay una diferencia de comenzarlo en la ambulancia versus comenzarlo en la sala de emergencia. Pero sí les menciono la importancia de comenzarlo con volumen lo antes posible y en algunos casos inclusive comenzarlo en vasopresores de inmediato, en la misma escena en lo que se llega al hospital, precisamente en casos donde el transporte pueda ser 20 a 30 minutos. Eso es una ventana de tiempo que no podemos desaprovechar. Así que con eso los dejo en este episodio. Los invito a que vean las notas del episodio en eccpodcast.com. Si todavía no están suscritos, los invito a que por favor se suscriban en cualquiera de las plataformas que más les guste, Spotify, Apple Podcast. Pueden escuchar el episodio y los demás cientos de episodios que hay en el centro, en el podcast, en la página de eccpodcast.com o en su player de podcast favorito. Con esto me despido por este episodio. Muchísimas gracias. Mi nombre es Gustavo Flores y nos veremos en el siguiente episodio.
El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.